Hola, ¿cómo están? Buenas noches, soy Luis Jonathan Orrego Poma, soy médico oncólogo del Servicio de Oncología acá de la Clínica Ricardo Palma. Y hoy, 16 de abril, es una fecha muy importante para nosotros, todos los que trabajamos tratando enfermedades como oncológicas, que es el cáncer en el Perú. Y el día de hoy vamos a hacer un Facebook Live, una transmisión, una consulta en vivo, hablando específicamente sobre las nuevas terapias y avances en tratamiento oncológico, conmemorando esta fecha, la fecha especial del Día de la Cancerología Peruana, que es el día de hoy, el 16 de abril. Pero es una fecha muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el Día de la Cancerología está relacionado a el padre de la oncología, que es el doctor Eduardo Cáceres Graziani, fundador cirujano oncólogo de renombre a nivel nacional e internacional de la oncología, pero también es importante que acá en la Clínica Ricardo Palma tenemos discípulos directos, algunos que ya no están entre nosotros, pero que también han dejado un legado. Por ejemplo, el doctor Luis León Atoche, quien actualmente es su hijo, el doctor Mauricio León, en el servicio de mastología. También tenemos al doctor Willy Rodríguez, jefe del servicio de oncología, que ha trabajado y ha conocido muy de cerca al doctor Graziani, quien pues ha fundado el servicio de oncología acá en la Clínica Ricardo Palma. Por lo tanto, estamos celebrando una fecha muy importante para nosotros los oncólogos, los cirujanos oncólogos, los radioterapeutas, a la vez también para todos los otros equipos que trabajan junto con nosotros. Por ese motivo, conmemoramos, felicitamos a todos nuestros pacientes por su valentía de trabajar trabajar con nosotros, de poder llevar todo el tratamiento, sabiendo que estamos en una institución con un equipo multidisciplinario muy importante. Entonces, mi intención para ustedes es que ustedes entiendan un poco cómo es el cáncer, cómo inicia el cáncer. Así que vamos a empezar con lo básico. Recordemos que el cáncer es una célula inicialmente, es una célula que se ha mutado, es una célula que ya no es normal. ¿Y dónde empieza todo? Pues como pueden ver en la pantalla, en el ciclo celular. El ciclo celular es aquel momento en que la célula normal se divide, ¿de acuerdo? Entonces va a tener diferentes etapas de división. Va a tener la división, como ven ahí, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Es fase M, el intervalo G1, G2, ¿no? La replicación que es la fase S o la fase G. Y la fase M, que es la fase de la mitosis, donde se duplica la célula. ¿Por qué es importante conocer para nosotros los oncólogos y para ustedes también? Pues para que puedan entender por qué es que la célula se divide y se divide mal. En todo este proceso del ciclo celular se divide mal, el ADN se va a dividir de una manera incorrecta, que evidentemente si el ADN no se divide correctamente, pues la célula resultante, la célula de la hija va a ser una célula anormal. Eso es algo que quiero que entiendan para que nos puedan comprender un poco, porque también es donde empezó inicialmente la quimioterapia, el tratamiento de los citostáticos, es actuar a nivel del ciclo celular. Por eso sí quiero que lo entiendan. Pero después de eso la oncología ya no solo se ha quedado en el ciclo celular, la oncología también ha ido evolucionando y actualmente pues cuando entendemos la oncología ya no solo nos quedamos en que la célula se dividió mal o creció, nace o se divide una célula normal, sino que entran muchos mecanismos y es importante que ustedes lo conozcan porque también de eso van a entender el porqué de los tratamientos que les estamos dando. Aquí tenemos un cuadro donde vemos 11 pasos o hallmarks del cáncer que le llamamos, pero voy a resumir algunas situaciones en lo que es interesante cómo es que nace el cáncer o la oncogénesis, ¿de acuerdo? Muchos de los primeros factores es primero que hay una mala replicación, ¿de acuerdo? O sea, y no se corrigen correctamente las células del ADN. El momento que se divide el ADN, que se producen nuevas células hijas, pues hay ADN nuevo. Muchas veces ese ADN nuevo se va a alterar, se va a sintetizar de una manera incorrecta. Y ahí hay factores que van a hacer que es este caso de gen BRCA o las proteínas BRCA, van a recuperar, van a regenerar la cadena de ADN. Si se altera ese mecanismo, pues ahí tenemos un paso de por qué se produce la oncogénesis o se produce o se nace un cáncer. Luego también tenemos estados en los que, por ejemplo, los vasos sanguíneos, un tumor aparece, muy bien, apareció una célula maligna, pues esta célula empieza a sintetizar factores que hacen que crezcan nuevos vasos sanguíneos, que se alimente de manera propia, autónoma, o lleva sangre y nutrientes al tumor y vaya creciendo. También lleva un mecanismo de autoinmunidad va a romper el sistema inmune en el que va a hacer que en las propias células de la defensa de nuestro cuerpo, que son los linfocitos, en este caso los linfocitos T, que son encargados de eliminar cualquier célula no normal del organismo, pues ya no lo va a poder reconocer. Y ese es otro paso donde también más adelante vamos a hablar sobre la inmunoterapia. Es ahí donde se proclive.
También, cuanto más ha ido creciendo el conocimiento de lo que es el cáncer y la oncogénesis, el inicio del cáncer, también hay un factor muy importante que también ya tenemos un tratamiento dirigido, es pues lo que se llaman los receptores de crecimiento endodérmico, los receptores tirosinquinasa, que se activan para el crecimiento, por ejemplo, epitelial, para el crecimiento, producción de nuevos vasos sanguíneos. Estos genes o proteínas, cuando están alteradas, porque tienen un gen alterado, pues va a ser señal automático, va a ser automático las señales para que se crezca, se divida y se prolifere y haga metástasis. También la capacidad de hacer metástasis de estas células tumorales. Y así podríamos explicar muchos mecanismos que ustedes pueden ver de los 11 pasos que tenemos hasta el momento definidos de lo que son los hallmarks del cáncer u oncogénesis. Esto es muy importante que lo tengan claro porque con esto ustedes van a poder hacer las preguntas, doctor, ¿y cómo hago si es que influyen los nuevos tratamientos de la inmunoterapia, de las terapias biológicas, de algunos anticuerpos? Pues es importante que conozcan esto y evidentemente su equipo de oncología, nuestro equipo de oncología en Ricardo Palma lo tenemos bastante mapeado y lo más importante es que hay tratamientos ya específicos para cada una, no para todos, pero para la gran mayoría de todas estas alteraciones que ustedes van a poder ver. Otro detalle que es sumamente importante, que es la base de todo tratamiento oncológico, es el comité multidisciplinario, el trabajo multidisciplinario en equipo. La clínica Ricardo Palma tenemos varios equipos con varias especialidades, en este caso quirúrgicas, oncológicas, por ejemplo, el servicio de mastología, tenemos el comité de cáncer de mama y hemos discutido, mes tras mes nos seguimos reuniendo para discutir los tratamientos específicos que debería recibir un paciente en base a las nuevas guías, a las nuevas evidencias. También tenemos el apoyo de cirugía oncológica, cirugía tórax oncológica, urología, urooncología. Entonces, el trabajo multidisciplinario es muy importante a la vez que estamos amarrados con el equipo de radioterapia, el equipo de radiología, radiología intervencionista, patología, con las nuevas, no solamente ya nos hemos quedado en patología con la evaluación al microscopio, sino que hemos profundizado mucho más, hemos profundizado inclusive hasta evaluar genes, evaluar el ADN, todo lo que son paneles moleculares, todo eso se evalúa y necesitamos evaluar con el genetista, el oncólogo que se dedica, un oncólogo que podría estar evaluado en la medicina de precisión, un genetista con el que podemos evaluar si es que hay un riesgo de, por ejemplo, ahora que está muy frecuente, estamos viendo cáncer hereditario. Ese cáncer, como sabemos, que papá, abuelos, hijos tienen un tipo de cáncer de colon, por ejemplo, o cáncer de ovario, cáncer de mama. Entonces, por ahí trabajamos. Necesitamos el apoyo fundamental del psicólogo, de la enfermera, del químico farmacéutico que prepara la sala de preparación de citostáticos. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante. Esto es una práctica que sí o sí debemos de tener. No podemos ya hacer que solo el oncólogo, solo el cirujano, solo el radioterapeuta. Es imposible que trabajemos individualmente. Ya es evidente que esta percepción, este enfoque multidisciplinario que tenemos acerca del cáncer, de cómo manejar el cáncer, es sumamente importante. Entonces, hablando un poco sobre las terapias, sabiendo ya el concepto de que todo inicia en la célula y todo se va hacia el plano genético, el ADN de algunas proteínas, moléculas, unos genes, han ido evolucionando y apareciendo nuevos medicamentos, nuevas terapias en base pues, a todo el proceso que hemos conocido, en base a todo este gran enfoque. No solamente es que aparece una célula tumoral, como pueden darse cuenta, hay todo un mecanismo que se correlaciona acerca de cómo es que aparece una célula tumoral y cómo es que esa célula tumoral, una vez que apareció, rompe la barrera del sistema inmune que no lo detiene y pues empieza a crecer y empieza a hacer luego metástasis. Entonces, hablemos un poquito sobre las nuevas terapias y, por ejemplo, como les comentaba hace un momento, ¿qué sucede? Se divide una célula tumoral al dividir, una célula normal, perdón, una célula normal se divide y tiene que tener ADN nuevo cada hija, ¿no? Cada célula nueva. Pero ¿qué pasa si esta célula nueva, el ADN se copia de manera incorrecta? El ADN empieza a que de estas células hijas se copia de manera incorrecta y falta un pedazo de genes, un espacio de genes, hay una mala combinación, pues en ese caso viene la proteína reparadora del ADN, que en este caso es la proteína BRCA que está asociado al gen BRCA. Y como sabemos, esto pues está relacionado a cáncer hereditario con cáncer de mama, el más conocido, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Entonces, pero a este tratamiento, en base a que ya descubrimos que
la proteína que arregla el ADN no está funcionando, pues han aparecido nuevos medicamentos que son los inhibidores PAR, que trabajan en esa área, en que van a ser pues justamente si la proteína no está corrigiendo, no se ha podido hacer una buena corrección del ADN, esa proteína está mal, pues los inhibidores PAR se han creado, sintetizado como el celolaparib, el rucaparib, que actualmente tenemos en el Perú. Manejo, ¿dónde lo usamos? Cáncer de ovario está totalmente demostrado, ya tenemos muy buenas experiencias, los pacientes que reciben cáncer de ovario, sea en el escenario de enfermedad localizada, enfermedad metastásica o enfermedad que regresa el cáncer otra vez, pues en ese espacio tiene un espacio olaparib, rucaparib, mejorando espectacularmente pues, la sobrevida o disminuyendo el riesgo que recaiga la enfermedad, ¿no? También están otros escenarios con cáncer de páncreas, que también se usa, o cáncer de próstata, inclusive tenemos pacientes actuales que han recibido olaparib en cáncer de páncreas siempre y cuando hayan tenido pues, el gen mutado del BRCA, ¿no? El BRCA. En cáncer de mama, ni que decir, que es donde empezó el tratamiento, específicamente en cáncer de mama triple negativo. Y esto es una práctica que todos los pacientes nuestros, cáncer de mama triple negativo, les pedimos y le evaluamos genéticamente la mutación del BRCA o BRCA. Actualmente también a los pacientes luminal, hormonales, que sean menos de 40 años, estamos ya empezando a solicitar gen BRCA. Si tiene o no la mutación, también esto lo vamos a pedir en los pacientes con cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Ahora, como les explicaba hace un momento, ¿qué sucede si es que hay proteínas en la membrana celular? Volvemos nuevamente al meollo del asunto, a la célula tumoral. ¿Qué pasa si la célula tumoral tiene un gen, una proteína, que es una proteína, un receptor de crecimiento epidérmico, que es el EGFR? Dentro de ellos hay varios subtipos, el EGFR1, el EGFR2, que es el HER2, el HER3, el HER4. Y esto específicamente muchas veces lo conocemos acerca en el cáncer de mama. Recordemos que existe el cáncer de mama HER2 positivo u hormonal positivo. En el cáncer de mama hormonal HER2 positivo, nuestro tratamiento va dirigido hacia la proteína HER. La proteína HER2 es una proteína que está activa, entonces se va a dimerizar, es el término, pero en otras palabras, al tener esta proteína se va a activar y va a lanzar la señalización para que se active esta célula tumoral. Se activa, se duplica, se replica y tiene la capacidad de hacer metástasis. Entonces se va a ir dirigido a un tratamiento de anticuerpos monoclonales, en este caso trastuzumab y pertuzumab. Como pueden ver en la pantalla, el anticuerpo de color verde es el trastuzumab y el pertuzumab anticuerpo de color rojo. Esos van a ir dirigidos hacia la proteína del EGFR que está en la membrana celular. De esa manera va a inhibir todo el proceso hacia abajo, todo el proceso de la cascada de proliferación la va a inhibir y con eso va a hacer pues, que esta célula tumoral no se divida, no se multiplique y no tenga la capacidad de hacer metástasis. Otro ejemplo donde también usamos anticuerpos monoclonales, que estos son dos ejemplos en realidad, ya son moléculas que ya usamos más de 10 años, pero que han cambiado la historia de la oncología, específicamente en cáncer de mama y, por ejemplo, rituximab en linfomas. Las células de los linfocitos B tienen la proteína de membrana que es el CD20. Y el rituximab es un anticuerpo monoclonal igual que va a ir hacia el antígeno, la proteína del CD20. Igual, una vez que inactiva el CD20, pues toda la cascada hacia abajo va a inactivar y va a hacer la apoptosis celular. Como les explicaba, lo interesante es que estos son dos tratamientos, dos anticuerpos que ya tienen más de 10 años de uso, mucho más, pero han cambiado la historia. O sea, hablar de cáncer de mama HER2 positivo sabemos que el pronóstico no favorable, pero una vez con el uso del pertuzumab, el trastuzumab, pues la historia de la oncología en cáncer de mama, específicamente esta enfermedad, ha cambiado bastante. Y lo mismo con los pacientes con rituximab, que es el famoso esquema de R-CHOP, con los linfomas de linfomas no Hodgkin, células grandes de difuso, que inclusive son de los linfomas que cuando tiene enfermedad extensiva, ampliada, pues se puede curar. Pero básicamente gracias a la aparición de estos tratamientos de anticuerpos. Y así podríamos hablar, no solamente de estos dos, podemos hablar de otras enfermedades, de otros tipos de anticuerpos que han aparecido tanto en linfomas, en cáncer de mama, en enfermedad de Hodgkin. Ahora, esto es gráfica que ustedes pueden ver que es quizá un poco extensa para la gente en común, pero para que entiendan nosotros cómo es que nosotros los oncólogos pensamos, qué es lo que sucede en su cuerpo dentro de ustedes, de los pacientes que reciben tratamiento, cuando usamos inhibidores de tirosina quinasa o que van dirigidos específicamente a alguna proteína que está mutada. Para que una proteína esté mutada, no esté funcionante, es porque tiene un gen que es la base de donde está el mapa de cómo sintetizar
esta proteína pues está alterada. Ahí tenemos muchas otras moléculas. Tenemos el DAG, el PAG, el BCL10, ¿no? Mutaciones en la proteína BALT, el PIK3. Entonces son proteínas que están alteradas y se va a hacer tratamientos dirigidos hacia esas proteínas alteradas. Básicamente, como ustedes pueden ver en la pantalla, son pues toda digamos, es una cascada, hablamos una vía de señalización donde hacemos que pues una vez que se activen todas estas proteínas, llegan al núcleo de la célula y van a hacer que se sintetice, se duplique. Pero muchas veces una de estas proteínas está activada automáticamente y va a lanzar la señal automático y no va a tener control. Es ahí donde tenemos que hacer un control para inhibir o simplemente anular la actividad de esta proteína. Entonces eso está a cargo de los inhibidores tirosina quinasa. Ejemplos que tenemos: cáncer de pulmón, cuando tienen el GFR mutado. En este caso pues tenemos osimertinib, que es el que mejor tiempo de sobrevida global, que el paciente vive mucho más tiempo, también cambiando la historia de cáncer de pulmón específicamente en estos tipos de pacientes. A la vez también tenemos, por ejemplo, pacientes en EGFR con el erlotinib, que es el primero que apareció, que tenía aprobación para manejar cáncer de pulmón, también cáncer de pulmón en lo que es el ALK, y diferentes otros tipos de mutaciones que vemos en cáncer de mama, en cáncer de leucemias. Ahora, ¿qué sucede con la inmunoterapia? Que es un punto muy importante, porque hay que entender qué cosa es la inmunoterapia, qué cosa es el tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Que es importante que lo tengamos en cuenta, porque se habla mucho de la inmunoterapia, hay muchos mitos, o a veces uno se va desinformando acerca de la inmunoterapia. La inmunoterapia también llegó a un hito, desde 2015 para adelante, según cómo iban apareciendo las diferentes patologías. Empezó con cáncer de pulmón, melanoma, cáncer renal, y actualmente en todos los diferentes tipos de cáncer están ya teniendo un punto importante que ha mejorado, que se obtengan mejores respuestas, mejor disminución de los tamaños tumorales, cuando a veces lo tratamos antes de iniciar que lo operen, o en enfermedad metastásica, pacientes que tienen largas sobrevidas, cambiando otra vez, y va a cambiar pues este concepto de que cáncer metastásico es de tiempo corto de vida o que es una sentencia de muerte, porque la inmunoterapia ha llegado a cambiar esto. No es la panacea, no es que al aplicarte vas a tener pues ya la cura como tal, pero en muchos pacientes se ve historias totalmente diferentes que antes probablemente no lo podríamos haber visto. ¿Qué cosa es la inmunoterapia? Hacer que tu propio cuerpo se defienda. Hablamos del sistema inmune o la célula de defensa, en este caso de los linfocitos T. Los linfocitos T son las células del cuerpo, la célula inmune que va a destruir. Estos linfocitos T si detectan, por ejemplo, una bacteria, tenemos a las otras células del sistema inmune que lo presentan, lo reconoce, y el linfocito T va a destruirlos. Bacterias, a veces virus o alguna otra noxa que sabes que no es de parte del cuerpo. Evidentemente el cuerpo en un inicio se va a dar cuenta que la célula tumoral no es una célula normal del organismo, no es una célula que es parte del sistema del cuerpo humano. Sin embargo, la célula tumoral tiene la capacidad de inhibir al linfocito T, que es a través del PDL1, que es el ligando de promoción de muerte L1. Se pueden dar cuenta de cómo es que la célula tumoral tiene esa capacidad. O sea, el linfocito T está activo, quiere destruir, ya descubrió que hay una célula tumoral, pero esta célula tumoral tiene un mecanismo que hace que inhiba, y el linfocito T prácticamente se va a quedar dormido. No, tu sistema inmune está dormido, no se activa, entonces no va a destruir a la célula tumoral. Para eso se han creado medicamentos que son los anti-PDL1 o los anti-PD1. Ejemplo que algunos pacientes quizás deben estar usando, o conocen ustedes que deben estar usando, es pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, durvalumab. Son medicamentos que van específicamente, o sea, no es que el medicamento va a atacar directamente a la célula tumoral, ¿de acuerdo? Es que va a hacer que este bloqueo, esta inhibición que existe de la célula tumoral hacia el linfocito T se rompa. Entonces, al hacer que ya no haya ese bloqueo, que no se inhiba, el linfocito T se va a activar. Por eso es inmunoterapia. Es tu sistema inmune, tu propio sistema inmune, en este caso el linfocito T, son los que van a activarse y van a hacer que destruir la célula tumoral. Por lo tanto, este es un gran paso en el tratamiento oncológico. No va al inmuno solo, sino también va asociado a tratamientos con quimioterapia, también va asociado a tratamientos con radioterapia, donde se ven grandes expectativas. Entonces, hay que echarle bastante énfasis a esto. En la oncología estamos muy
digamos que con el tratamiento, con la inmunoterapia, hemos podido tener nuevas expectativas asociadas a quimio, asociadas a las otras técnicas, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Esta es la inmunoterapia, eso quería detenerme en esto para que evitemos otros conceptos que nos puedan decir, y eso soy claro en decirlo, pues otros conceptos de inmunoterapia, o sea, no sé, ustedes saben muy bien que les pueden decir otros tipos de conceptos, pero específicamente la inmunoterapia es esto, que tu linfocito T sea quien destruya la célula tumoral, que se rompa esa inactivación que tenga, y con eso usamos. Ahora, por otro lado, finalmente, para completar en cuanto a lo que son tratamientos de actuales, vamos a específicamente acá, todavía tenemos, son los CAR-T-cell, que básicamente lo que hacemos es que otra vez volvemos al sistema inmune. El sistema inmune, como sabemos, son los linfocitos T, los linfocitos B. Otra vez hacemos que nuestro sistema inmune se active. En este caso, actuamos sobre los linfocitos T. Entonces, el paciente oncológico, el paciente que está en tratamiento con diagnóstico de cáncer, lo que hacemos es extraer pues, los linfocitos T del organismo, ¿de acuerdo? Sus linfocitos T. En términos generales, van a ser repotenciados, se van a activar, y otra vez, una vez que se cultiven, se activan, se va a volver nuevamente al mismo paciente a reintroducirlos al paciente. Y estos linfocitos T, que son los CAR-T-cell, pues van a ir específicamente a destruir las células tumorales. En el caso, por ejemplo, tenemos en casos de linfomas, ¿no? U otros tumores de órganos sólidos. Pero se dan cuenta que no es que sea un medicamento el que vaya a destruir la célula tumoral, no, es específicamente tus linfocitos T. Entonces, un poquito lo que quería yo hablar sobre las nuevas terapias que estamos actualmente teniendo, que hemos usado en la clínica, que las usamos en la clínica Ricardo Palma. Tenemos tratamiento de inmunoterapia, que son las terapias biológicas. Ya hemos hablado mucho sobre las quimioterapias, pero específicamente quería hablar sobre este punto y ser claros en que necesitamos un equipo multidisciplinario para todo tratamiento y a la vez conocer específicamente que el base del tratamiento está en conocer la célula tumoral. No sé si hay algunas preguntas que tengamos, ahí pueden dejarnos algunas preguntas para ir respondiéndolas, para que podamos conversar, las dudas que puedan tener. Excelente. Sí, la pregunta es, que nos hace el público es, doctor, ¿la clínica cuenta con psicólogos para que puedan brindar apoyo psicológico a los pacientes oncológicos? Sí. Como les dije, es parte fundamental del tratamiento del paciente oncológico, el equipo multidisciplinario y el psico-oncólogo específicamente, de acuerdo, que tiene un entrenamiento diferente digamos, al psicólogo general, pues está en la clínica contamos. El servicio de oncología, tiene el servicio de oncología, la clínica tiene el servicio, con lo cual se va pues, haciendo un seguimiento de los pacientes según su evolución, en qué momento está. No solamente es para el paciente, sino también para la familia. Siguiente pregunta que nos hacen. Doctor, ¿cómo saber qué pacientes oncológicos aplican a qué tratamientos? Es una muy buena pregunta. La oncología, y como le decía, ya no solamente ver al microscopio tiene, por ejemplo, adenocarcinoma, no, sino también actualmente en base a los perfiles moleculares. Hemos llegado a ver que los pacientes que tengan alguna mutación de un gen, una proteína anómala, van a ir dirigidos a ese tratamiento. Por ejemplo, en cáncer de pulmón, si tienen el EGFR, un adenocarcinoma, lo normal, más una alteración molecular, EGFR, ALK, ¿no? El ROS, que estén mutadas esas proteínas, van a ir específica, una droga específica para cada mutación. Cáncer de mama, igual si tiene HER2, ¿no? O si hay otra mutación, cáncer de mama, PI3K. Si tiene una mutación específica, ya un tratamiento dirigido. Por eso se llama de tratamientos dirigidos. Doctor, ¿qué nos puede decir de la radioterapia? Primero, que la radioterapia es totalmente diferente a la quimioterapia o el tratamiento sistémico de oncología. ¿Ok? Eso es totalmente diferente, no es lo mismo. Por ende, el tratamiento de radioterapia damos con intención, evidentemente, si queremos hacer un tratamiento curativo, si queremos por ejemplo, un paciente con cáncer de mama localizado, que solo está en la mama. Entra primeramente en la cirugía, saca el tumor, posteriormente damos quimioterapia. La explicación es básicamente, si es un tumor, damos quimioterapia o tratamientos hormonales porque sabemos que microscópicamente pueden haber células que estén dando vueltas en el organismo. A pesar que ya sacó todo el tumor, entonces tenemos que dar ahí quimioterapias.
Y la radioterapia es para terminar de limpiar o esterilizar la zona donde ha estado pues, el tumor, porque sabemos que hay un riesgo de que pueda recaer o que hayan quedado células microscópicas y para eso va la radioterapia. El otro uso de la radioterapia es, por ejemplo, en enfermedades como metástasis a huesos u otros órganos específicos, una lesión se puede hacer metástasis. La radioterapia también ha evolucionado bastante hasta tratamientos sumamente dirigidos, que son las radiocirugías, ¿no? Es el SBRT, tratamiento de lesiones metastásicas en hígado, a veces en pulmón, lesiones únicas que antes no se trataban o que tenían que ser operado, pues ahora se pueden tratar con radioterapia. Otra pregunta que hacen, doctor, mi abuelito fue diagnosticado con cáncer de riñón. Sin embargo, nos dijeron que por su edad ya no le pueden hacer ninguna prueba. ¿Qué se podría hacer? Muy interesante pregunta. Dentro de la evaluación multidisciplinaria es muy fundamental la presencia del geriatra. El geriatra nos va a decir en base a scores que va a evaluar al paciente si este paciente es un adulto mayor frágil o no frágil. Evidentemente, si es un adulto mayor frágil, tenemos que evaluar el riesgo-beneficio sobre procedimientos que deba recibir, que se puedan hacer el paciente, incluso si va a tolerar o no tratamientos específicos. A pesar de ser tratamientos actuales como la inmunoterapia de bajos efectos adversos, los clásicos, ¿no? De baja de defensas o náuseas o vómitos severos o que baje el apetito, pues no corre cualquier riesgo. Cualquier de esos tratamientos tiene siempre un efecto adverso. Entonces es mejor siempre tener la evaluación del geriatra. Y ahí junto con el geriatra o con el cardio-oncólogo, si es que hay un compromiso cardíaco, pues definir si tu abuelito o el paciente adulto mayor puede o no recibir tratamiento. Pero eso es algo que debe ser evaluado en conjunto, sí o sí. Doctor, y posterior al tratamiento, ¿cuál es la expectativa de vida del paciente? Recordemos que nosotros hablamos de la sobrevida media, es el término médico, ¿no? ¿Cuánto? El 50% de pacientes que reciben tratamiento, pues, viven. Lo único que yo les puedo decir es que actualmente las estadísticas o lo que se sabe de cuánto un paciente vive, por ejemplo, en cáncer metastásico ha cambiado. Si usa inmunoterapia ya cambió la historia, si usa el trastuzumab ya cambió. Solamente para decirles que en el 2010-11 en cáncer de pulmón metastásico, paciente con mejores tratamientos te vivía un año, o sea, 8 meses hasta 12 meses. Actualmente con los tratamientos dirigidos los pacientes pueden vivir hasta 3, 5 años. Y como sabemos, va a seguir cambiando la historia, ¿no? Otra pregunta es, doctor, me han aparecido lunares con color y forma normal. ¿Debería hacerme un chequeo? Evidentemente, sí. O sea, tienes que tener si eres una persona con varios lunares o pecas, pues tener un dermatólogo de cabecera. Los dermatólogos tienen un screening, una evaluación general, donde inclusive hacen año a año hacen controles o tienen un mapeo de todas las lesiones que pueden aparecer. Evidentemente, ya saben, si no es simétrico, que tiene diferentes colores, que tiene un crecimiento rápido, pues tienes que ser evaluado de todas maneras por un dermatólogo que te evalúe esta lesión, ¿no? Y si tenga que hacer una biopsia, pues la hace. ¿Se podría recuperar un paciente con cáncer moderado o avanzado con el tratamiento de inmunoterapia? Va a depender de muchos factores, como le digo. Primero, el estado del factor paciente, edad del paciente, comorbilidades, qué tanto está comprometido, cuando hablamos de avanzado metástasis, qué tan comprometido están los órganos en los que se ha hecho metástasis y evidentemente si puede o no recibir el tratamiento. Y si recibe el tratamiento, pues dar un tiempo para que podamos ver la respuesta, ¿no? Pero yo creo que sí o sí debería, pues, de todas maneras, darse la oportunidad de que reciba un tratamiento. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería el consumo de azúcar en los tratamientos oncológicos? Hay muchos mitos respecto a eso. Evidentemente tenemos que bajar el consumo de azúcar. No vamos a decir que tiene que estar absolutamente en cero. Sin embargo, sabemos que el azúcar en exceso conlleva obesidad, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Elevación de triglicéridos, obesidad, diabetes. Entonces, si no controlamos bien esto, evidentemente el paciente no se va a poder controlar, porque el paciente no solo tiene cáncer, muchas veces tiene enfermedades cardiovasculares, tiene obesidad. Entonces hay que bajar siempre el consumo, pero no es que sea pues, el cero absoluto de azúcar, ¿no? Exacto. Doctor, en el caso de un niño con leucemia que ya acabó sus quimios hace un año, ¿cuán alta es la tasa de probabilidad de que vuelva el cáncer? Bueno, yo creo que tanto que tan alta, recuerde que el niño, la probabilidad de curación de un niño con leucemia es más del 80%. Así que yo creo que es mejor pensar en que tienes
mayor posibilidad, más de 80% de posibilidad de curación a los 5 años. O sea que a los 5 años el 80% está vivo de los pacientes con leucemia. ¿Existen retracciones en el consumo de soya y linaza en pacientes con cáncer hormonal? No, no está específico, no hay una relación en cuanto al consumo de soya y linaza. No, perdón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para el cáncer en partes blandas, si la operación del tumor fue en enero, está haciendo radioterapia actualmente, se le ha recomendado realizar quimioterapia. ¿Habrá otra opción recomendable? Gracias. Los tumores de parte blanda son los famosos sarcomas. Con los sarcomas hay que tener cuidado, son un tumor bastante, digamos, resistente inclusive a tratamientos, o son tumores que hay que tener cuidado. Actualmente, si es un sarcoma localizado, si es un sarcoma de alto grado específico, sí hay indicación del protocolo que es cirugía, radioterapia y quimioterapia adyuvante. Yo no dejaría de dar la radioterapia adyuvante teniendo en cuenta pues, el factor paciente, como le decía, ¿no? Cómo son las comorbilidades que pueda tener el paciente. Así que si está dentro de la indicación, si tu equipo médico te lo ha propuesto, sí deberías de recibirlo. Siguiente pregunta. Doctor, a mi papá le hicieron una operación de próstata y que en un inicio nos dijeron que tenía cáncer y luego que no. Su análisis de PSA salen muy altos, ha subido a 11, no es muy alto. Ah, bueno, acá hay que habría que evaluar primeramente, recordemos que también, a ver, ¿cómo uno hace el screening de cáncer de próstata? Prácticamente, factor de riesgo, hombre, y mayor de 50 años, el factor de riesgo. Cuanto más se atiende, mayor riesgo de cáncer de próstata. Evidentemente, los niveles del PSA. Sabemos que el nivel que se estimula es de 4, pero sin embargo, si vemos que hay un crecimiento, un aumento progresivo del PSA y a la vez hay alguna imagen sospechosa de a una zona tumoral, con la resonancia, o alguna imagen que nos dice que no tiene la arquitectura normal, pues es riesgo de cáncer, ¿no? Ahora, probablemente al ser la imagen y el PSA esté elevado, pero al momento de hacer la biopsia, de repente no ha hecho una biopsia en una zona donde hay una lesión tumoral. Entonces debería sí o sí tener un control, a veces a los 6 meses y hasta al año, pero sí tener un control continuo. Si vemos que el PSA sigue subiendo, está en 4, 5, 6, 10, 11 y no tienes prostastitis, no tienes infecciones urinarias, no has tenido golpes en la zona genital, no has tenido relaciones al momento de tomar el examen de PSA, pues uno tiene que ir sospechando que sí probablemente hay una lesión oncológica o esté creciendo un cáncer, ¿no? Aquí llaman medicinas biológicas, cuentan con eso. Por eso es todo lo que es el tratamiento biológico. Actualmente el tratamiento biológico se lleva todo ese tratamiento que está relacionado a tratamientos oncológicos, ¿no? Medicina de precisión, en la que evaluamos primero si el paciente tiene o no una mutación, ¿de acuerdo? Un gen o una proteína que está alterada, que hace que la célula tenga su propia actividad. O también la inmunoterapia, como vemos que son tratamientos que van dirigidos pues, a que el linfocito T se active. Se rompe esa inhibición que le produce la célula tumoral y el linfocito T está activo. Eso lo hacemos con las terapias biológicas que evidentemente en la institución lo contamos, ¿no? A ver, doctor, primero le hicieron una cirugía simple de extracción de tumor, al mes le hicieron otra cirugía reconstructiva y ahora con radioterapia. ¿Tendría que continuar con los tratamientos? Me imagino que va a estar hablando de cáncer de mama, ¿no? Una cirugía, perdón. Si es un paciente con un tumor menos de 2 centímetros o probablemente solo un ganglio comprometido, pues evidentemente después de hacer una cirugía completa, reconstruir las mamas, hace radioterapia. Si no requieres quimioterapia, probablemente ha recibido quimioterapia adyuvante, tratamiento quimioterapia complementaria. Y los tratamientos que continúan, pues muchas veces es un cáncer hormonal, tiene que ser según el riesgo, es decir, según factores propios de la enfermedad que uno ve en la patología, si hay ganglios comprometidos y cuánto tiempo va a ser el tratamiento hormonal, ¿no? 5 años o hasta 10 años. Una vez retirado el melanoma maligno, estadio clínico 3, en espalda con resultados favorables, ¿se tiene que seguir un tratamiento posterior? Pues actualmente sabemos que tenemos 2 drogas o 2 tratamientos de inmunoterapia que están aprobados para melanoma, que es el pembrolizumab y el nivolumab. Pues son tratamientos que están específicamente dirigidos a aquellos pacientes que son una enfermedad todavía un melanoma localizado
en el que le vamos a dar tratamiento de inmunoterapia por 1 año. ¿Qué tanta es la incidencia de patologías oncológicas en personas con familiares oncológicos? Más o menos el cáncer hereditario está entre 10-15%. Creo que un 10% de cáncer hereditario es el promedio de pacientes que tiene, que está relacionado con lo que es herencia. Perfecto. La verdad que le agradezco mucho que hayan estado presentes y hayan podido hacer sus preguntas. Sus preguntas van a ser de mucho valiosa información para las demás personas. Así que quiero agradecer a la Clínica Ricardo Palma por haber tomado este día para un poquito conmemorar el Día de la Cancerología, el Día de la Oncología Peruana, dar a conocer a ustedes que el servicio de oncología, no solo oncología, sino todo el equipo que maneja cáncer en nuestra institución, pues un manejo de que es una enfermedad de alta complejidad y estamos a la altura. Así que queremos agradecer a la especialidad, al jefe de servicio de oncología, Otto Willy Rodríguez, y a la Clínica Ricardo Palma.